Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayuno y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Cuando en casa, siendo niños, niñas, nos llevaban a Luján, por ejemplo, a visitar a la Virgen o a encender una velita delante de una imagen en casa. De esa manera sencilla, o cuando uno ve a esas mamás que le toman la mano a su niñito y le enseñan a hacerse la señal de la cruz. De esas maneras tan sencillas se va transmitiendo nada menos que la fe, nada menos que esa experiencia viva de Dios que va pasando de generación en generación. Y esa fe recibida en una manera de vivirla en una familia más grande que es nuestro pueblo. La fe se enraiza de las familias en la fe de un pueblo que la va transmitiendo, porque va a Luján, porque va a San Cayetano, porque celebra las fiestas y brinda y se encuentra para estas fiestas.
Nunca la fe es algo individual. Se recibe en familia, en la pequeña familia y en la gran familia. Y la fe no es algo menor para la vida de una familia o de un pueblo, porque nos da razones para vivir, razones para seguir caminando, para seguir esperando. Muchas veces cierta mirada, podríamos decir, liberal de los países, de los pueblos, que quiere como desterrar toda presencia religiosa, se olvida que el ser humano es profundamente religioso. Si bien está bueno que el Estado permita, no se case con una sola religión, permita las diversidades de creencias, es muy importante esa apertura a lo espiritual. No es menor, porque nos da una escala de valores, una manera de vivir en solidaridad, en hermandad, en paz, en encuentro, en reconciliaciones, en búsquedas. La palabra de Dios hoy nos muestra esa fe popular que tenían María y José, que llevan al niñito recién nacido al templo y que se encuentran allí con los ancianos, que simbolizan esa fe que viene de los mayores, que enraiza en los mayores. Esos ancianos que transmiten la fe, que transmiten la vida, son muy valiosos. Una familia y un pueblo que no tiene raíces, que destierra la sabiduría de los ancianos, quizá porque no saben manejar los medios digitales o no se amigan tanto con la tecnología, ¿no? Que se olvida que pueden transmitir esa sabiduría, es como un árbol que se corta de sus raíces. Difícilmente pueda dar buenos frutos. Fácilmente un pueblo, una familia, sin los ancianos y ancianas, se vuelve estéril. Por eso no solo nos muestra esos dos ancianos que saben con sabiduría descubrir que ese niñito es el enviado de Dios, porque tienen experiencia, porque han vivido. Quizá muchos pasaron delante de María, Jesús y José, pero son los ancianos los que se dan cuenta. Este escuchar a los ancianos se proyecta todavía más atrás. La familia tiene que tener memoria de dónde viene. Es muy importante hacer memoria. Vinimos del interior, vinimos de Paraguay, de Bolivia, de Italia, de España. Hoy nos muestra que el pueblo de Dios viene de ese abuelo antiguo que es Abraham. Ese primero que se puso a caminar. Se puso a caminar porque le creyó a Dios. Miren si no tiene paralelos con lo nuestro. Dejó su tierra en busca de una tierra mejor para su familia, donde trabajar, donde tener una descendencia. Y en busca de la tierra y de la descendencia se va de su tierra a buscar una tierra nueva. Le cree a Dios. Le cree a Dios. Y aun cuando duda, como escuchábamos hoy en la lectura, Dios le vuelve a afirmar, mirá el cielo, salí, mirá el cielo, ¿ves cuántas estrellas? Bueno, esa es la descendencia que te voy a regalar, aunque ya seas grande. Y finalmente Dios le cumple. Y Sara tiene a Isaac. Y por Isaac nacerá esa inmensa descendencia, que es el pueblo de Israel, y todos los que somos descendientes de Abraham, porque somos creyentes. San Pablo nos dirá, todos nosotros somos descendientes de Abraham, porque también le creemos a Dios. La fe de ese primer abuelo nos regala la fe a todos. Qué grandioso. Y se va transmitiendo en la fe de un pueblo y en la fe de cada familia. Hoy, en la carta a los Hebreos, se nos muestra que la fe es un proceso en la vida de Abraham y en la vida de cada familia. Fíjense, Abraham tiene que salir a buscar una tierra, una casa, un lugar donde vivir. Como tantas familias, tienen que construir su propia casa. La alquilan, se compran el lote, o van de lugar en lugar, o se afianzan construyendo una casa. La tierra, el techo y la tierra. El trabajo, las 3 T famosas, ¿no?
de Francisco, que es esto que está en la Biblia, ¿no? Segundo, tener una descendencia. La familia, además de buscar un lugar donde vivir, se proyecta en los hijos e hijas. Abraham y Sara quieren tener una descendencia, ¿sí? Y finalmente la prueba. En Abraham será la prueba, ¿qué pasa si se pierde este hijo? Finalmente Abraham prevalece la fe en él. Él cree que Dios no le va a fallar a su promesa. Pero nosotros también tenemos tantas pruebas en la familia, y una de las grandes pruebas es cuando el hijo y los hijos se tienen que ir y los tenemos que dejar ir a hacer su vida y a comenzar de nuevo el ciclo. Buscar una tierra, un techo, un trabajo, una descendencia. ¿Sí? Ese es el proceso humano y es el proceso de la fe. La familia quiso Dios que fuera el lugar donde creciera su Hijo Jesús, como nosotros. La familia, Nazaret, un lugar de trabajo, de lucha, un lugar de fe, un lugar de alegrías y tristezas. Quiere ser el lugar por donde Dios viene al mundo. En este día de la Sagrada Familia, quisiéramos poner primero a todas nuestras familias, las de nuestra comunidad, de nuestro barrio, la de todos ustedes que nos están mirando. ¿Cuántas alegrías y penas, especialmente en este año, tenemos que poner en las manos de Jesús, María y José? ¿Cuántas heridas, cuántas cosas nos cuestan sanar, cuántas distancias, cuántos seres queridos que ya partieron, cuántos enfermos, cuántos buscan trabajo, pero también cuántas alegrías, cuántas vidas que nacieron también en este tiempo y que agradecemos a Dios. Que en este tiempo de Navidad sintamos que cada familia es un templo sagrado, es una iglesia doméstica. No importa cómo sea, no importa cómo esté constituida, la voluntad de Dios es estar allí. Y por eso cada familia es iglesia y es templo. Y por eso como algo sagrado la veneramos, la recibimos y pedimos por ella. Que así sea.